paz del Señor. Gloria a Dios. Saludamos a todos con la paz del Señor. Una vez más estamos aquí para continuar estudiando la revista de estudios La Victoria sobre el Mundo. En esta oportunidad vamos a estudiar la lección número 6, actitudes de la familia frente al mundo. Que Dios pueda bendecirnos en este estudio. Pedimos a todos los que están asistiendo que puedan compartir esta programación o esta escuela bíblica para que pueda llegar a más hermanos, a más personas. Pueden compartir con sus contactos para que todos juntos entonces podamos aprender la palabra del Señor. Vamos a hacer una oración antes de iniciar con nuestro estudio. Vamos a orar entonces. Padre Santo, Señor, que estás en el cielo, Dios, en este momento yo te doy gracias. Gracias, Señor, porque una vez más nos has permitido, Señor, estar en este lugar para poder estudiar tu palabra, estudiar esta lección. Bendice cada hermano, Señor, que está escuchando, Señor, que escuchará, Señor, cada hermana. A todos aquellos, Señor, que estarán asistiendo, Señor, a esta escuela bíblica. Oh Dios Santo, bendícelos, Señor. Que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento, Señor, para que nosotros podamos entender tu palabra, los versículos bíblicos que estaremos leyendo, también esa lección que nos estará enseñando, Señor, en relación a este asunto tan importante, Señor. Dios de poder, yo te doy gracias y encomiendo, Señor, este momento de tus manos, Señor. Sea hecho tu voluntad para la gloria y para la honra de tu santo nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a empezar entonces, hermanos. Vamos a empezar leyendo el versículo base de esa lección que se encuentra en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, verso 4. Dice así: Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. En esta lección entonces vamos a estudiar qué actitudes la familia tiene que tener frente al mundo. En la lección anterior, en la lección número 5, nosotros estudiamos que el impacto que la cultura de esta sociedad causa en la familia del creyente. Ahora, después de nosotros saber ya o haber estudiado el impacto que la cultura de esta sociedad causa, vamos a ver cuál es la posición entonces que nosotros debemos tener. ¿Cuál es la posición que nosotros debemos tener en relación a este sistema, en relación a este mundo? ¿Cómo tiene que actuar cada familia, cada padre de familia, cada madre de familia, cada hijo, cada hija? Todos aquellos que hacen parte de la familia, ¿cómo debemos estudiar? ¿Cómo debemos reaccionar al impacto que la cultura de esta sociedad nos causa? Gloria a Dios. Vamos a leer entonces la introducción. Dice así: ¿cuál debe ser la posición del creyente delante de la transgresión, o mejor, delante de la agresión del mundo contra la familia? ¿Cuáles son las actitudes necesarias para que neutralice la influencia cultural nefasta del mundo y experimente vivir una cultura establecida por Dios? Buscaremos la respuesta bíblica para esas preguntas en esta lección. Número 1, el impacto del mundo y la iglesia. En primer lugar, necesitamos entender que el mundo es uno de los tres grandes enemigos del creyente, junto con el diablo y la carne. Gloria a Dios. Primero entonces, en este punto, vemos que uno de los tres grandes enemigos del creyente, entonces, es el diablo y la carne. Entonces, entre esos tres está el mundo. Vamos a ver que tanto el diablo, que así como el diablo y la carne pueden llevar a una familia en una dirección
totalmente contraria a Dios, vamos a ver entonces que el mundo también puede arruinar a la familia, en el sentido que si esta familia sigue la corriente de este mundo, esta familia entonces desagradará a Dios, cada integrante de la familia va a desagradar a Dios y por tanto no estará en el centro de la voluntad de Dios. ¿Cuál es entonces la posición que nosotros debemos tener en frente al mundo? Vamos a ver antes de estudiar esto más con profundidad en relación a la posición que debemos tener, vamos a primero entender qué es mundo. Vamos a leer número 1, mundo. Un enemigo no reconocido en muchas iglesias. La mayor parte de los movimientos pentecostales y carismáticos en los días actuales elige el diablo y los demonios como el blanco de sus ataques. Pero ven en el diablo una figura que tiene como principal propósito traer perjuicio para la vida del cristiano en relación a las cosas de la tierra. Algunos eventualmente se preocupan en evitar que el diablo los lleve a practicar algunos pecados. Algunas iglesias todavía dan también atención para la lucha contra el enemigo carne, pero pocos son aquellos que se atreven a posicionarse contra el mundo. Como hablamos un poco al respecto de lo que es mundo en la lección pasada, también comentando al mismo tiempo acerca de la cultura, el mundo, nosotros ciertamente ya hemos escuchado, usted quizá ya ha escuchado, el mundo es un sistema gobernado por el diablo. Ahora, ¿qué significa decir que el mundo es un sistema? Para empezar, podemos decir que un sistema es un conjunto de partes que interactuando entre sí, entonces se busca llegar a un objetivo, a un determinado objetivo. Entonces, podemos citar, por ejemplo, un sistema eléctrico o otros sistemas. Ciertamente hay muchos sistemas, mas vamos a detenernos en el sistema eléctrico. El sistema eléctrico, entonces, hay primeramente una base donde es generada la electricidad. Después hay medios por los cuales la electricidad vamos a decir así, siendo transportada por medio de cables, por medio de otras bases, por medio de otros instrumentos, hasta que llega a nuestro hogar. Y nosotros entonces utilizamos la electricidad para tener iluminación en nuestro hogar, para utilizar artefactos tecnológicos, entre otras cosas. Entonces, ¿qué significa decir que el mundo es un sistema? Cuando nosotros hablamos que el mundo es un sistema, estamos diciendo que este sistema tiene muchas partes que interactuando entre sí llegan a un objetivo. ¿Cuál es uno de los objetivos del mundo? ¿Cuál es? ¿Cuál es el objetivo de ese sistema? Es apartar al hombre de Dios. Es mantener al hombre ocupado de tal forma que él no tenga tiempo para el Creador. Todo esto el sistema del mundo busca. Entonces, y en ese sistema llamado mundo, que nosotros conocemos como mundo, los componentes de ese sistema son personas que están debajo de la acción o de la influencia de Satanás. El apóstol Pablo, él habla acerca de esto en el capítulo 2 de Efesios. Él dice que cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nosotros andábamos conforme a la corriente de este mundo. O sea, las personas que no tienen a Cristo en su vida, que no nacieron de nuevo y que permanecen muertas en sus delitos y pecados, son personas que componen ese sistema. Y por medio de esas personas, Satanás entonces busca
desenfocar a otras personas del Creador. Entonces, por medio de personas que se dejan vencer por el pecado y por lo tanto acaban siendo siervos del pecado y también siervos de Satanás, estas mismas personas Satanás utiliza como instrumento para alejar a otras personas. Esto es el mundo. Es un sistema que tiene muchas partes y esas partes interactúan entre sí para alcanzar un propósito en común. Y este propósito, en este ejemplo que nosotros estamos haciendo, el propósito del mundo es apartar al Creador de Dios. Entonces, en algunas iglesias nos dice aquí que algunas iglesias eligen al diablo y a los demonios como el blanco de sus ataques. Entonces, gloria a Dios. Entonces, en las iglesias, por ejemplo, se habla de la expulsión de demonios. En la iglesia se habla de la liberación de personas. Entonces, la iglesia, vamos a decir, quizás hasta puede realizar una campaña de liberación. Ahí serán hechas oraciones expulsando el diablo y luchando contra el diablo. Y eso está bien. Solo que hay iglesias que solo se enfocan en esto, solo se enfocan en luchar contra el diablo y luchar contra los demonios. Y en algunas iglesias, como dice aquí, también dan una cierta atención para la carne. Se habla en negar las obras de la carne, crucificar la carne. Eso también está bien. Tanto combatir contra el diablo, cuanto combatir contra mi carne, eso es necesario. Yo tengo que combatir contra el diablo. El apóstol Pablo dice en el capítulo 6 que nuestra lucha no es contra sangre, no es contra carne, pero sí contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. Entonces, tenemos que luchar contra el diablo. Las iglesias tienen que luchar contra el diablo. Por otro lado, las iglesias tienen que, los creyentes tienen que negar las obras de la carne, luchar contra eso, contra esa manifestación de la carne. Pero lo que se ve muchas veces entonces es que pocas son las iglesias que les dan una atención para el mundo. Quizá el mundo muchas veces en las iglesias pasa desapercibido. Quizá muchas iglesias, quizá muchos líderes, muchos pastores no ven en el mundo o al mundo una amenaza. No ven al mundo como una amenaza para sus iglesias. No ven al mundo como una amenaza para el rebaño. Pero en la oración, por ejemplo, del Señor Jesús, en el capítulo 17, el libro de San Juan, el Señor Jesús oró por sus discípulos y Él dijo al Padre, yo no te pido que los quites del mundo, pero que los guardes del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces, en esa oración, el Señor Jesús enfatiza que el mundo también es un peligro para el creyente. Porque es en el mundo, como ya dijimos, es en el mundo o por medio del mundo que Satanás acaba ejerciendo su dominio sobre otras personas. Por medio de ese sistema, entonces, Satanás termina ejerciendo mejor dominio sobre los seres humanos. Entonces, tenemos que hablar de pelear contra el diablo, tenemos que hablar de negar la carne, tenemos que hablar, mas no tenemos que subestimar la fuerza del mundo. No tenemos que subestimar el impacto del mundo en relación a la iglesia. Entonces, si nosotros atacamos el diablo, si nosotros negamos nuestra carne, pero nosotros no batallamos contra la manifestación del mundo en la iglesia, nosotros tendremos problemas. ¿Por qué? Porque es por medio del mundo que Satanás acabará teniendo dominio en la iglesia. De una manera muy astuta, Satanás entrará por medio de manifestaciones que representan
el mundo, Satanás entrará por allá, por ese lugar. Y él acabará entonces teniendo dominio sobre aquella iglesia. Aquella iglesia entonces acabará debajo del dominio de Satanás. Porque inclusive el mundo está debajo del maligno. Primera carta de Juan, capítulo 5, verso 19. Entonces, repetimos más una vez, tenemos que posicionarnos contra el mundo. No tenemos que subestimar la fuerza que el mundo tiene y la presión que el mundo ejerce sobre la iglesia, la mala influencia que él ejerce. Vamos al punto número 2. La acción del mundo. La acción del mundo y la salvación. El mundo simplemente ha capturado a la mayoría de los creyentes y familias cristianas. La Biblia es bien clara al afirmar que tanto la inclinación para la carne cuanto la amistad del mundo son enemistad contra Dios. Vamos a leer Santiago capítulo 4, verso 4. Vamos a buscar en nuestra Biblia. Santiago capítulo 4, verso 4. Vamos a ver ahí entonces que cuando nosotros somos amigos del mundo, automáticamente nosotros nos hacemos enemigos de Dios. Voy a leer, dice así: Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Esa es una cuestión esencialmente de salvación. El creyente que mantiene amistad con el mundo no es salvo. El asunto es mucho más serio de lo que nosotros pensamos. Entonces, si la inclinación de la carne es enemistad contra Dios, por otra parte tenemos que también aceptar lo que la Biblia dice en relación a la amistad con el mundo. La amistad con el mundo dice, así como la inclinación para la carne es enemistad contra Dios, la amistad con el mundo también lo es. Entonces, si yo soy amigo de este sistema, yo utilizo ese sistema no por necesidad. Si yo tengo un relacionamiento con ese sistema llamado mundo, no por necesidad, pero yo tengo un relacionamiento con ese sistema llamado mundo por amistad, esto ya me hace enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque ese sistema está debajo del enemigo. Ese sistema está comandado por el diablo. Por eso, en el momento que yo me hago amigo del sistema que está debajo del diablo, yo tengo una relación con él, con el sistema del mundo, automáticamente entonces yo me hago enemigo de Dios. Entonces los que se inclinan para la carne, ellos acaban siendo enemigos de Dios, sí. Pero también los que tienen una relación con el mundo, no una relación por necesidad, no una relación para satisfacer necesidades reales, más una relación por amistad. Vamos a ver entonces más adelante, al decorrer de la lección, que cuando nosotros tenemos ese tipo de relación con el mundo, no por necesidad, o sea, yo no me utilizo del mundo solo para aquello que me es necesario. Por ejemplo, ¿qué podemos citar algo que es necesario en el mundo? Por ejemplo, trabajo. Trabajo es algo necesario. Estudio también es necesario. Y hay otras cosas entonces también que son necesarias al creyente. Y el creyente entonces va y está en medio al sistema
en medio del sistema mundano, en medio del sistema llamado mundo, pero no porque Él quiere estar, pero porque le es necesario estar. O sea, Él está en el mundo, pero Él no es del mundo. Él quizá hasta se relaciona con el sistema, pero Él no hace parte del sistema. ¿Por qué? Porque Él se relaciona solamente para satisfacer una necesidad. Ahora, vamos a hacer solo un ejemplo. Yo, por ejemplo, si yo hago parte de una fiesta, por ejemplo, que el mundo organiza, ya sea una fiesta conmemorando quizá algo de la ciudad, por ejemplo. Una fiesta donde tendrá muchas músicas seculares y otras cosas más que son típicas de la cultura de determinado país. Entonces, delante de aquella fiesta, vamos a decir así, vamos a decir que alguien me hizo la invitación a determinada fiesta. Ahora, si yo digo, no, yo voy a participar, yo digo, bueno, vamos a agendar y yo voy a participar de esa fiesta. La pregunta que yo tengo que hacer, ¿por qué yo estoy participando? ¿O por qué yo voy a participar de eso? ¿Habría una necesidad real en participar? ¿Habría una necesidad legítima en que yo participe de esa fiesta? Si la respuesta es no, entonces, aún así, después que la respuesta es no, aún así, yo voy y participo de esa fiesta, entonces yo estaré haciendo amistad con este mundo. Yo me estaré relacionando con el mundo, no por algo que es necesario, pero por algo que quizás va a agradar a mi carne, a mi naturaleza humana. Quizás mi cuerpo sentirá placer en ver aquello, en escuchar aquello aquella música que se va a reproducir en aquel lugar. Entonces no es por necesidad. Y si no es por necesidad, probablemente sea por amistad. Y en caso de que no sea por amistad y es por amor, es mucho peor todavía. O sea, si Dios no admite un relacionamiento por amistad, mucho menos Él admitirá un relacionamiento por amor al mundo. Por eso el apóstol Juan dice en su carta, la primera carta, capítulo 2, verso 15, que él dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, solamente el hecho de pensar en participar algo del mundo, no siendo aquello una necesidad, puede estarme a mí haciéndome un amigo del mundo. Y si yo soy amigo del mundo, entonces la Biblia dice, Santiago capítulo 4, que yo me hago enemigo de Dios. Y yo creo que ningún creyente quiere ser enemigo de Dios. Pero es lo que quizá algunas personas, algunos creyentes, quizás es la manera que algunos creyentes están viviendo. Si nosotros preguntásemos a todos los creyentes o a algún creyente, ¿usted quiere ser enemigo de Dios? Yo creo que todos van a decir que no. Ni siquiera pensar aquello, ¿cómo voy a ser enemigo de Dios? Pero es lo que muchos están haciendo. Es la posición en la cual muchos están. ¿Cómo? Relacionándose con el mundo, no por necesidad, pero por un placer ilegítimo que quieren sentir. Un placer que no es una necesidad real, un apetito que no es real, pero obedeciendo al apetito sensual de su cuerpo, de su carne. Gloria a Dios. Vamos a continuar entonces. El tópico número 2. Número 2 dice así: actitudes para el establecimiento del padrón divino contrario al mundo.
En oposición al padrón cultural diabólico del mundo, Jesús implantó en la tierra el reino de Dios como una cultura inspirada en el cielo. ¿Cómo está su familia? ¿Cuál padrón cultural su familia ha seguido? ¿El padrón cultural del mundo o el padrón cultural del reino de Dios? Si usted quiere vencer el mundo, debe tomar actitudes de victoria. Si usted quiere salvarse y ver a su familia salva, como padre o madre debe tomar actitudes de coraje y bíblica. Veamos algunas actitudes a ser tomadas. Entonces, para que nosotros, hermanos, tengamos victoria sobre el mundo, yo tengo que tener un posicionamiento. Yo no puedo esperar que mi familia sea salva. Yo no puedo esperar que mis hijos sean salvos sin antes haber tomado una posición como padre de familia. Una madre no puede querer que su familia sea salva, que sus hijos, sus hijas sean salvas, si primero ella no toma una posición en relación a ese sistema. Ese sistema entonces es un sistema, como ya dijimos, dominado por el enemigo. Es un sistema que busca alejar al hombre del Creador y también colocarlo en una posición contraria al Creador. Más que alejar al hombre de Dios, lo coloca en contra a Dios, en una posición contraria a Dios. Entonces, si yo quiero ver a mi familia salva, yo tengo que tener una actitud de victoria. Si yo quiero ver a mis hijos salvos, yo tengo que posicionarme en relación a este mundo. Yo tengo que hacer algo. Yo no puedo querer cosechar algo que yo no planté. Entonces, si ahora, por ejemplo, yo tengo hijos pequeños y el día de mañana yo quiero que ellos no estén contaminados por el mundo, que el corazón de ellos, la mente de ellos, no esté contaminada y corrompida por el sistema mundano, yo tengo que tomar una posición. Yo como padre y una mujer como madre en la familia tiene que tomar una posición. Decir para sí misma, no voy a dejar que el mundo entre en mi casa. No voy a dejar que el mundo entre en la vida de mis hijos. No voy a dejar que el mundo entre en la mente de mis hijos. Es una posición que cada uno de nosotros debemos tomar, una actitud de victoria. Vamos a ver entonces algunas actitudes que debemos tomar. Número 1. Número 1, marcar posición firme delante del mundo. La primera cosa que usted debe hacer es marcar posición. Debemos tomar la actitud de Josué. Vamos a leer el libro de Josué. Gloria a Dios, Josué, capítulo 24. En este versículo vamos a ver la actitud que Josué, como padre de familia, tomó. Verso 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. No importa lo que los otros digan, poco interesa lo que los parientes o vecinos piensen. Usted tiene que saber lo que quiere. Entonces, hermanos,
esta posición que nosotros debemos tomar, así como Josué también tomó una posición como padre de familia. En aquel momento que Josué habló aquella palabra, había la mayoría de las personas en el pueblo de Israel, ellos no decidieron en su corazón a quién irían a servir. Ellos no decidieron en su corazón, después de ver todas las señales de Dios, y después de Dios hacer muchos milagros, ellos no habían definido en su corazón servir exclusivamente a Dios. Entonces Josué, mirando aquella indecisión en el corazón de los hijos de Israel, él dijo, ustedes tienen que elegir ahora a quién van a servir. Ustedes pueden servir, en otras palabras, Josué estaba diciendo, ustedes pueden servir a quien quieran. Ustedes pueden servir a los dioses de los amorreos o a los dioses que sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río. Pueden servir a quien quieran. Josué miró para ellos y dice, después de decir aquello, él dijo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esta es la posición entonces que cada padre y cada madre de familia debe tomar. Y como nos dice acá la lección, poco importa lo que piensen los otros. Poco importa lo que piensen los vecinos, los parientes, en fin. Muchas veces quizá alguien no toma una posición en relación al mundo por miedo a lo que dirán los demás, por miedo a lo que dirán los parientes, como dice acá, los vecinos. Entonces muchas veces alguien queda en aquella indecisión y no se posiciona en frente al mundo porque tiene miedo de qué dirán las demás personas. Pero estamos hablando aquí, hermanos, ¿cómo podemos decir? Una situación de vida o muerte espiritual. Entonces yo tengo que tomar una decisión. Si yo continúo dejando que el mundo entre en mi familia, que el mundo venga o continúe influenciando mis hijos, y yo no tomar una posición frente a este mundo, acabaré entonces causando un perjuicio muy grande para mi familia. Acabaré causando un perjuicio desastroso para la vida de mis hijos. Por el hecho de no haberme posicionado delante de este mundo. Y por haberme interesado más en lo que los otros dicen o dirían, de lo que interesarme en lo que Dios dice de mí y de mi familia. Entonces es una posición que cada uno tiene que tomar. Ahora, si yo valoro el bienestar espiritual de mis hijos, el bienestar espiritual de mi esposa, el bienestar espiritual de mi familia, yo tomaré una posición en relación al mundo. No importándome lo que digan los otros, no importándome lo que digan los parientes, porque muchas veces los parientes no van o no son creyentes, no asisten a ninguna iglesia. Entonces muchas veces hay una cierta presión de los parientes sobre la vida de esta familia cristiana, sobre la vida de los hijos de esta familia. Entonces, pero cuando yo entiendo que es una situación de vida o muerte espiritual, entonces yo tomaré la posición. Piensen lo que piensen, digan lo que digan. Tenemos que tomar esa decisión, porque yo tengo que velar como sacerdote del hogar, como padre de familia. Yo tengo que velar por el bien espiritual de mi familia. Nadie más lo va a hacer por mí. Dios espera primeramente de mí aquello. Dios espera primeramente de mí que yo vele por el bienestar espiritual de mi familia. Gloria a Dios. Entonces tenemos que marcar una posición firme delante del mundo, tal cual lo hizo Josué en aquella ocasión. Vamos a continuar. Número 2. Cerrar la puerta del hogar para
el mundo. El mundo quería tragar a los hijos de la viuda de uno de los siervos del profeta. El pobre hombre había fallecido, no vigiló y dejó una deuda, una brecha para que el mundo invada su casa y esclavice sus hijos. La orden del profeta Eliseo fue que la viuda cerrase la puerta de su casa con los hijos adentro y con muchas vasijas vacías listas para ser llenas a partir del aceite que tenía. Si usted cierra la puerta de su casa, el aceite que Dios le ha dado es suficiente. Entonces, aquella actitud de la viuda fue determinante para la sobrevivencia de sus hijos. El profeta le dijo, cierra la puerta, enciérrate en casa, tus hijos adentro, y utiliza el aceite que tienes. Y vaya llenando una vasija, cuando esté llena, pon la parte, y así. Entonces, tomando como ejemplo, haciendo un paralelo de lo que esta viuda hizo, nosotros debemos hacer en relación al mundo. Entonces, yo tengo que cerrar la puerta para que el mundo, para que el sistema del mundo no entre en mi casa. Porque el mundo, así como aquellos hombres querían esclavizar a los hijos de la viuda, el mundo también tiene esa capacidad de que si yo lo dejo entrar en mi casa, el mundo va a acabar esclavizando a mis hijos, va a acabar esclavizando a mi familia. Entonces, así como aquella viuda, yo tengo que escuchar la palabra del profeta, cerrar la puerta detrás de mí, cerrar la puerta de mi hogar, no dejar que el mundo entre en mi hogar, mis hijos adentro conmigo, aquello que Dios me ha dado, como dice la lección, el aceite que Dios me ha dado será suficiente para nosotros sobrevivir. Los medios que Dios ha provisto o ha proveído para nosotros es suficiente para la sobrevivencia de nuestra familia. Entonces, cuando nosotros cerramos la puerta del mundo, o mejor, la puerta de nuestro hogar para el mundo, nosotros vamos a sobrevivir igual. O sea, en otras palabras, no necesitamos necesariamente algo del mundo para sobrevivir. No necesitamos necesariamente que nuestros hijos disfruten de algo del mundo para sobrevivir. No, el aceite que Dios nos ha dado es suficiente. Los medios que Dios ha proveído para nosotros, para que nosotros vengamos a satisfacer nuestras necesidades, es suficiente. No necesito del mundo para sobrevivir. Pero ese es el pensamiento que quizás viene a la mente de cada padre, cada madre de familia. Necesitamos del mundo. Nuestros hijos necesitan participar de tal cosa del mundo, porque si no ellos serán excluidos y ellos no tendrán éxito en su vida. En fin, tantas cosas que un padre o una madre puede hablar. Pero yo quiero decir a los padres, a las madres, su hijo no necesita del mundo para sobrevivir. En aquello que es necesario, es claro, Dios lo guardará. Dios nos guardará siempre y cuando nosotros estemos utilizando del mundo, algo del mundo por una necesidad. Dios nos guardará. Pero como dijimos, cuando yo quiero utilizarme de algo del mundo, no por una necesidad, pero simplemente para satisfacer un placer, Dios no me va a guardar. Y yo acabaré contaminándome y corrompiéndome por ese sistema. Gloria a Dios. Vamos entonces a continuar. Vamos a leer, dice así: hoy muchos creyentes piden oración por sus hijos, van a vigilias y suben al monte en búsqueda de poder. Se olvidan que el Espíritu Santo ya está en su casa. El secreto para la unción, para que la unción fluya sobre la familia, es cerrar la puerta de la casa para la influencia del mundo. Cerrar la puerta detrás de sí significa separación,
entre comillas, separación. Palabra que del hebraico kodesh es traducida por santificación. Llenar aceite en los vasos, en las vasijas, significa orar con la familia, compartir la palabra de Dios, todo con mucho amor, cariño y creatividad. No estamos aquí oponiéndonos a las vigilias y al hecho de que alguien ore en el monte, pero estamos alertando que buscar a Dios sin querer cerrar la puerta para el mundo no es suficiente para una victoria en la familia. Entonces, aquella actitud que algunas personas toman de ir a vigilias, interceder por su familia, subir al monte, quizás hasta ayunar por su familia, todo eso está bien. Pero yo no tengo que olvidarme, o mejor, yo no tengo que pensar que eso será suficiente para la victoria. Si por otro lado, yo no cierro la puerta de mi hogar para la influencia del mundo. O sea, si yo oro, si yo busco a Dios, yo ayuno, yo voy a las vigilias, yo voy al monte a orar, pero yo no cierro la puerta de mi hogar para el mundo, mi familia seguirá sin victoria. El problema en la oración no es el problema en la oración. No sirve nada de ir para el monte, no es eso. ¿Cuál es el problema? Es que yo no estoy cerrando la puerta para el mundo. Por una parte, yo busco a Dios, pero por otra parte, yo abro la puerta para el mundo. Entonces, yo creo que cada padre que toma esa actitud realmente quiere ver a su familia bien, realmente quiere tener una familia victoriosa. Pero, así como nos dice la lección, no basta orar, buscar a Dios, entregarse a Dios por la familia. Yo tengo que vigilar en relación al mundo, cerrar la puerta para la influencia del mundo en mi familia. Entonces yo tengo que vedar, yo tengo que, vamos a decir así, prohibir que el mundo, que de alguna manera el mundo entre a mi familia. Y hay algunos medios por los cuales el mundo entra. Y muchas veces quizá alguien no se da cuenta. Muchas veces no nos damos cuenta. Quizá un padre no se da cuenta. Una madre no se da cuenta. Quiere tener una familia victoriosa, pero al mismo tiempo no está cerrando la puerta. Entonces, primera actitud, o mejor, segunda actitud, cerrar la puerta del hogar para el mundo. Este cerrar la puerta entonces significa separación, que podemos también decir santificación. Entonces, debemos apartarnos de todo aquello que representa el mundo. Debemos mantenernos incontaminados del mundo. Por otra parte, vertir el aceite en las vasijas significa orar en familia. También compartir la palabra con la familia, con los hijos. Esto genera un impacto muy grande en la vida de los hijos. Genera un impacto muy grande en la familia como una unidad. Entonces, si yo quiero realmente tener una familia victoriosa en la presencia de Dios, yo tengo que orar por ellos, sí. Pero por otro lado tengo que cerrar la puerta. Y una vez cerrando la puerta y estando yo y mi familia separados del mundo, buscar a Dios también, en familia. Por eso nos dice acá que se debe orar en familia, estudiar la Biblia en familia. Todo eso con mucho cariño y con creatividad. O sea, de una manera que la familia pueda gustarles, que a los hijos pueda gustarles. Que estudiar la palabra no sea un castigo, algo pesado, pero que sea algo placentero. Y que Dios, yo creo que Dios puede dar la dirección a cada padre, a cada madre, para que pueda aplicar un estudio sistemático de la Biblia, de tal manera que a los hijos les guste aquel tiempo, que los hijos se deleiten
escuchando y aprendiendo más de la Biblia. Eso entonces sería vertir el aceite en las vasijas. Número 3, llenar el hogar con aquello que viene de Dios y edifica a la familia. Esta publicación ofrece una sugestión, o una sugerencia mejor, ofrece una sugerencia de lectura bíblica diaria. Recomiendo que este libro de estudios sea dejado junto a la mesa donde la familia se reúne para comer, junto con una Biblia, y que todos los días sea hecho una lectura en conjunto con la familia. Siguiendo este consejo, un hermano vino muy contento a hablar conmigo y pidió que su hijo, con menos de 5 años, recitase los versículos que había aprendido en la semana. El niño, bien feliz, me recitó todos los versículos con sus respectivas referencias. También tenemos una colección denominada Cada Hogar una Escuela. Entonces, todo aquello que pueda edificar a la familia, espiritualmente hablando, yo tengo que tener en casa. El autor de la lección entonces recomienda que esta revista sea dejada en un lugar donde la familia se reúne para comer, con una Biblia, para que entonces la familia tenga aquel hábito de leer tanto la palabra cuanto también estudiar la lección. Por otra parte, también la iglesia, nuestro ministerio, tiene a disposición revistas de la colección Cada Hogar una Escuela, con muchos diseños animados para los niños. Entonces, todo aquello que yo sé que puede beneficiar a mi familia, yo tengo que tener en mi casa. En algunas casas, por ejemplo, yo veo que tienen en la puerta, del lado de fuera, quizás del lado de dentro, que tienen versículos bíblicos así escritos y quizá escritos en una tela o en un cartón o en un papel. Entonces todo esto hace parte de aquello que puede edificar a mi familia. Dios, por otra parte, el Señor también, ya desde el Antiguo Testamento vemos esto, el Señor ordenando a los padres allá en Israel, diciendo que ellos tendrían que escribir la palabra en los postes de su casa, en las puertas. ¿Para qué? Para que los hijos pudiesen aprender aquella palabra, para que los hijos pudiesen aprender aquel mandamiento, no olvidarse del Señor. Entonces, de la misma manera, nosotros, padres, debemos hacer o debemos colocar, llenar nuestro hogar de todo aquello que va a edificar la vida espiritual de mi familia. Entonces, si hay niños, por ejemplo, en casa, se tiene que comprar una Biblia, por ejemplo, para niños, o las revistas de la escuela bíblica para niños. En fin, todo aquello que yo sé que va a edificar a mis hijos, yo tengo que comprar. Y yo no tengo que pensar que eso está siendo un dinero mal gastado. Todo por el contrario, yo voy a ver el fruto de aquello. Entonces es más preferible comprar una revista de la escuela bíblica para niños y regalar para los hijos que comprarle, por ejemplo, un juguete, por ejemplo. No estamos en contra de los padres que compran juguetes, solo que muchas veces el niño ya tiene juguetes, ya tiene muchos juguetes. Ahí, claro, él siempre quiere uno más. Entonces el padre tiene que preferir en estos casos, cuando el niño ya tiene suficiente juguete, comprar algo que va a contribuir también para la edificación espiritual de su vida. Como dije, una Biblia para niños puede ser las revistas de la escuela bíblica para niños que nuestro ministerio disponibiliza. Hay muchos medios que puedo proveer para mi familia, para que mi familia entonces pueda
enfocarse en las cosas de Dios y también ser edificada en la vida espiritual. Vamos a seguir el número 4. Dice así: no amoldarse a la ética consumista y hedonista. Para que tengamos la voluntad de Dios para nuestra familia, no podemos amoldarnos al mundo. Romanos capítulo 12, verso 1 y verso 2. Vamos a leer una vez más la lección pasada. Nosotros ya habíamos leído este versículo, pero vamos a leer otra vez Romanos capítulo 12. Dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a continuar leyendo. El mundo es regulado por el mercado, que, por su vez, vive del consumo, generando un mecanismo que esclaviza a las personas, el ansia de consumir. A la par de eso, la ética del mundo se disuelve delante del hedonismo, que es el pensamiento que entiende que correcto es aquello que da placer. Entonces, nosotros no debemos amoldarnos, o primeramente nosotros, pero también no debemos dejar que nuestra familia se amolde a este mundo. Este mundo, como ya también aprendimos en la lección pasada, es la cultura de este mundo es una cultura hedonista y consumista. Lo importante es consumir y por otro lado lo importante para ellos es sentir placer. Entonces yo no tengo que dejar que mi familia tenga este pensamiento. Este pensamiento yo no tengo que dejar que haya entre los miembros de mi familia. Que lo importante para nosotros es consumir y tener placer. No. ¿Por qué? Porque si yo dejo que ese pensamiento domine mi familia, entonces yo tendré una familia, no una familia victoriosa espiritualmente, pero yo tendré quizá una familia, quizá tendré hijos, entre comillas podemos decir, hijos felices, porque siempre se les da lo que quiere. Tendré una familia feliz, vamos a decir, pero yo no tendré una familia victoriosa espiritualmente. Si yo entonces dejo que mi familia se amolde a la cultura de este mundo, que es una cultura hedonista y consumista, yo no tendré una familia espiritualmente victoriosa. Quizá yo tendré hijos contentos, como ya dije, que siempre reciben lo que piden, que siempre alcanzan lo que quieren, pero estaré lejos de tener una familia espiritual victoriosa. Entonces, para que yo tenga una familia espiritual victoriosa, yo no puedo dejar que mi familia se amolde a esta cultura. Gloria a Dios, yo tengo que vivir basado en la cultura de la palabra, en la cultura de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a continuar el punto número 5. Combatir en el mundo espiritual. ¿Cómo realizaremos ese combate en el mundo espiritual? Letra A, mediante oración. Vamos a leer Efesios capítulo 6, verso 10. Vamos a ver aquí entonces cómo debemos realizar este combate en el mundo espiritual. Verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme
contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes. Entonces, ¿cómo debo trabar o cómo debo realizar este combate en el mundo espiritual? Mediante la oración. El primer paso entonces, o la primera manera, es mediante oración. Entonces, siempre un padre de familia, él tiene que estar orando por su familia, en oración por sus hijos. Él no tiene que ver a esto como una carga para él. Siempre tener que orar por la familia, siempre tener que orar por los hijos, no. Pero eso tiene que ser una necesidad de él. Él tiene que ver esto como una necesidad de su familia. Entonces yo, por ejemplo, como padre de familia, no tengo que ver a esto como una carga pesada, siempre orar por mi familia, siempre orar por mis hijos. No, yo tengo que ver esto como una necesidad. Si yo quiero que mi familia esté bien, yo tengo que orar por ellos. Si yo quiero que mi esposa y mis hijos estén bien, yo tengo que orar. No basta solo querer, hermanos, que mi familia esté bien si yo no oro, por ejemplo. Hasta quizá puedo querer, pero si yo no tomo una postura espiritual, si yo no ejerzo esto que la Biblia llama de oración, esa actividad, esa acción de orar por mi familia, entonces hasta puedo querer tener una familia victoriosa, pero no lo voy a conseguir. Solamente tendré una familia que a cada día, día tras día, va siendo derrotada y va siendo contaminada por el mundo. Por otra parte, también la batalla espiritual, el apóstol Pablo, en la batalla espiritual, el apóstol Pablo da un énfasis en la oración en el Espíritu, que es la oración en nuevas lenguas. Entonces, aquí, además de la oración que cada uno hace en su propia lengua, en la lengua que sabe hablar, en el idioma que sabe hablar, aquí también la lección nos enseña que el apóstol Pablo enfatiza también la oración en el Espíritu, que sería una oración en lenguas extrañas, lenguas desconocidas, lenguas que la persona entonces habla dirigido por el Espíritu. Ya no es ella entonces hablando, es el Espíritu que le lleva entonces a hacer aquello. ¿Por qué es importante la oración en el Espíritu? Porque nuestro pastor Humberto, por ejemplo, él tiene un libro que habla, y aquí también la lección recomienda leer ese libro, se llama El arma secreta de Dios, donde él explica la realidad en el mundo espiritual, la realidad de la batalla en el mundo espiritual. Entonces, ¿por qué es importante la oración en el Espíritu? Porque si yo oro, por ejemplo, en mi idioma en el que yo sé hablar, en este caso, por ejemplo, español, el enemigo puede interceptar aquella oración y puede entonces ya planear cómo él va a contraatacar o cómo él se va a posicionar en relación a aquella petición que yo estoy haciendo. Ahora, si yo oro en el Espíritu, yo oro en otras lenguas, lenguas que solamente Dios conoce, el diablo entonces está perdido. El diablo no sabe qué hacer. Es entonces la ventaja que cada creyente tiene, orar en el Espíritu. Gloria a Dios. Esta arma Dios dio para el creyente, la oración en el Espíritu. Entonces, cuando yo oro a Dios en mi idioma, el diablo está escuchando. La Biblia dice que los espíritus están en el aire, en el mundo espiritual, en las regiones celestes, y ellos pueden interceptar mi oración. Ellos entienden, pero ellos no pueden entender cuando una oración es hecha en el Espíritu.
una oración en nuevas lenguas, solo Dios entiende. Gloria a Dios. Por tanto, entonces es importante que cada padre de familia, cada madre de familia ore por su familia con una oración, con la oración como el apóstol Pablo dice, la oración en el Espíritu, que sería orar en nuevas lenguas. La letra B, vamos a continuar. ¿Cómo realizaremos este combate? Por otra parte, este combate se realiza por medio de la sumisión. Santiago capítulo 4, vamos a leer Santiago capítulo 4, verso 7. Dice así: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Gloria a Dios. Entonces, el combate también en el mundo espiritual se da. ¿Por qué se dice que se da en relación o mediante la sumisión? ¿Por qué? Porque el enemigo es un ser espiritual. Entonces, para yo combatir contra él, yo necesito de autoridad espiritual. Entonces, si yo no tengo autoridad espiritual en mi vida, yo no podré vencer al enemigo. Yo no podré hacerle frente al enemigo. Una vez que no es suficiente solo orar, solo reprender al enemigo. El enemigo también puede contraatacar. Pero cuando yo soy sumiso a la palabra, yo tendré la autoridad de Dios en mi vida. Y esta autoridad, el Señor Jesús dijo que muestra que cuando Él concedió autoridad para sus discípulos, todo ataque del enemigo no les haría daño. Entonces, para que yo entre en esta batalla contra el sistema mundano, contra el diablo, necesariamente necesitamos autoridad espiritual. Y esa autoridad espiritual se alcanza mediante la sumisión. Por eso leímos en Santiago 4, verso 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces todo creyente, todo padre de familia, toda madre de familia que no es sumisa a la palabra de Dios, no tiene autoridad espiritual. Por lo tanto, no podrá vencer el diablo. El diablo hará con su familia lo que a él bien le parezca. Según a su voluntad, el diablo hará en relación a esta familia. Ahora, si esta madre y este padre tienen autoridad espiritual, ellos conseguirán resistir al diablo. Y el diablo, dice la Biblia, huirá de ellos. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Esa entonces sería la manera como realizar este combate en el mundo espiritual, mediante oración y por otra parte mediante sumisión. Gloria a Dios, vamos a pasar al siguiente punto, número 3. Instrumentos que conducen al mundo para el interior de los hogares. Abordaremos específicamente a seguir 2 instrumentos que se han mostrado extremadamente destructivos por conducir al mundo para dentro del hogar: la televisión y la internet. Por tanto, delante de estos es necesario que el cristiano tenga posiciones firmes, conforme vimos en el tópico, en el punto anterior. Número 1, la televisión. La televisión es superflua y se muestra completamente desnecesaria por orientación. Vamos a leer de nuevo. La televisión es superflua. Esta palabra, yo confieso a los hermanos, exactamente no sé lo que significa. Pero los hermanos pueden buscar entonces en el traductor, vamos a decir así, colocar superflua. Ahí los hermanos sabrán esta palabra. Entonces yo exactamente no sé qué significa, pero ciertamente está indicando algo que es algo desnecesario, no es algo
esencial para la vida de las personas. Por orientación del Espíritu Santo, el ministerio ha entendido que debe ser prohibido a los obreros la televisión en el hogar, considerando que debemos ser ejemplos del rebaño de Dios. Esa prohibición a los obreros, bien como la recomendación de que los creyentes se abstengan de su uso, naturalmente no se debe a la tecnología en sí, pero al impacto espiritual negativo que las programaciones de la televisión ejercen sobre las personas. Efecto, además, largamente reconocido hasta por muchos conceptuados educadores no evangélicos. Gloria a Dios. Entonces, la televisión, mucho más que un aparato, vamos a decir así, donde se reproducen imágenes. La televisión es un medio por el cual se transmiten programaciones que llevan a las personas a muchos perjuicios, como dicen aquí, como dice aquí, algunas personas que no son evangélicas, ellas concuerdan en que la televisión produce algunos perjuicios en la persona. Principalmente en los niños, por ejemplo. La televisión, ella produce un efecto totalmente negativo en el cerebro, en la capacidad, vamos a decir así, de raciocinio de los niños. Entonces, imagínese un niño pasar delante de la televisión 1, 2, 3 horas por día. Pobre de ese niño, él no tendrá su capacidad cerebral desarrollada completamente. Por causa de aquellas programaciones, por causa de las luces, en fin, de todo lo que pasa en un televisor, él no podrá entonces tener completamente o al 100% las neuronas de su cerebro no van a funcionar como tendrían que funcionar. Entonces la televisión, nosotros aprendemos que mediante la revista y también sabemos de antemano que la televisión es vedada, o sea, los obreros de nuestro ministerio no deben tener televisión en su casa. Y se recomienda a los miembros de la iglesia a tampoco no tener. ¿Por qué? Porque las programaciones que se transmiten por la televisión, por la TV, como se dice, son programaciones que son dañinas para la vida espiritual. No hacen ningún bien para la vida espiritual. Quizás alguien puede decir, pero bueno, por ejemplo, yo veo el noticiero y nada más. Entonces, quizá sin darse cuenta, esta persona que dice que solamente ve el noticiero, ella acabará viendo cosas que no quería ver. Pero por causa ya de tener un televisor en su casa, si no es él, serán sus hijos. Si no son sus hijos, será su esposa, que acabarán viendo programas que a su naturaleza espiritual no le harán bien. A su vida espiritual, con su vida espiritual no va a contribuir. No va a edificar la vida espiritual de la familia. Será todo lo contrario cuando hablamos, por ejemplo, de las revistas de la escuela bíblica, la Biblia en la mesa, el estudio de la revista de la escuela bíblica. Entonces esas cosas sí beneficiarán el bienestar espiritual de mi familia. Pero si yo, entonces, en vez de tener, vamos a decir así, revista de la escuela bíblica en mi casa, una Biblia solo para que esté ahí y que a cada hora o cuando quieran los miembros de la familia puedan leer, esté disponible aquella Biblia. En vez de tener aquello, yo elijo tener una televisión en casa, yo estaré causando un perjuicio muy grande para mi familia. Como ya dijimos, son más maleficios que beneficios los que la televisión produce en las personas. Número 2, la internet. Por otro lado,
debemos limitar el uso de la Internet a aquello que realmente es necesario. Existen 4 niveles de relacionamiento del cristiano con el mundo. Primero, por necesidad. Segundo, por envolvimiento, derivado de la preocupación. Tercero, por amistad. Y cuarto, por amor. Al usar la Internet debemos preguntarnos por cuál razón estamos utilizándola. Siempre que no fuere por necesidad, debemos estar conscientes de que estaremos afrontando a Dios y destruyendo el ambiente espiritual de la familia. Entonces, alguien quizá puede decir así: yo no tengo televisión en mi casa, entonces está todo bien. En parte sí, pero ahora hablando, por ejemplo, de la Internet. La Internet, en muchos casos, puede ser muchísimo peor el impacto que la Internet puede producir en la familia. Una vez que las programaciones, por ejemplo, que hablamos, que son transmitidas en la televisión, ellas son, en algunos casos, limitadas. Exactamente, no sé cómo funciona ahora, mucho tiempo que no tenemos televisión, muchos años. Pero en la Internet nosotros sabemos que tenemos, por ejemplo, acceso a Internet, y específicamente en el YouTube, por ejemplo, hay no solo programaciones, pero hay una infinidad de cosas que si la persona no sabe administrar aquello acabará siendo un perjuicio también para ella. Entonces, así como nosotros decimos que no es que estamos en contra de la tecnología, pero estamos en contra de aquello que la tecnología puede producir en nosotros. Entonces, también así con la Internet. Si yo veo que la Internet es perjudicial para mí, para mi esposa, para mis hijos, entonces yo tengo que dejar de utilizar. Alguien puede decir así: pero yo necesito. Muy bien, utilice entonces por necesidad. Por eso en la lección nos dice, ¿y cuando yo voy a utilizar algo? Yo estoy utilizando aquello ¿por qué? ¿Qué es lo que me está llevando a utilizar? Bueno, necesidad. Entonces, todo bien. No tengo necesidad, pero quiero ver. No es necesidad entonces. Yo estoy delante de la manifestación, primero, de mi carne, que quiere ir más allá de la necesidad. Y segundo, estaré entonces iniciando un relacionamiento de amistad con el mundo. Y al mismo tiempo estaré tornándome enemigo de Dios. Entonces, la Internet puede ser muy destructiva si nosotros no la usamos por necesidad. Si nosotros no la usamos como un medio, por ejemplo, de trabajo, de comunicación, la Internet puede destruirnos espiritualmente. La Internet puede destruir a nuestros hijos, toda nuestra casa será destruida. Y la mayoría de las cosas, quizás podemos decir, que hay en la Internet, son cosas que no nos llevan a tener comunión con Dios, no nos llevan a pensar en Dios, pero nos llevan a pensar totalmente lo contrario a la palabra. No nos llevan a enfocarnos en Dios, no nos llevan a meditar en Dios, pero nos llevan a pensar en el mundo, pensar en las cosas que hay en el mundo, en los deseos de la carne. Entonces yo tengo que saber por qué estoy usando, tengo que preguntarme por qué estoy usando esto. Entonces hay 4 niveles de relacionamientos con el mundo. Como ya dijimos, necesidad. Cuando una persona se envuelve y cuando esta, vamos a decir así, la persona acaba relacionándose por la preocupación que le causa, vamos a decir así, las preocupaciones del mundo. Ella se relaciona por esto. Puede ser por amistad y por otro lado puede ser amor.
amor a las cosas del mundo o amistad con el mundo. La primera es admitida, las otras tres entonces no son admitidas. Entonces yo tengo que relacionarme con el mundo. Yo tengo que en este caso, por ejemplo, utilizar la internet por una necesidad. Y eso entonces cada uno de nosotros sabe. Cada uno de nosotros sabe hasta dónde es necesario para mí esto. Yo sé hasta dónde es necesario. Y yo sé también en qué momento yo ultrapaso la barrera de lo necesario. Cada uno de nosotros sabe. Entonces, si yo no quiero que mi familia sea destruida, yo tengo que vigilar inclusive en relación a la internet. Es muy peligroso, hermanos, por ejemplo, dar un teléfono con internet y acceso, por ejemplo, a YouTube a un niño, por ejemplo. Es muy peligroso. Para la vida espiritual de este niño será totalmente destructivo aquello que el padre está haciendo. Por otro lado, también la mentalidad de ese niño puede ser corrompida, puede ser contaminada. Ese niño puede inclusive hasta acabar cauterizando su conciencia por cosas que él sabe que está mal. Y aún así él continúa viendo. Todo esto, ¿por qué? Porque el padre entonces no tuvo la suficiente vigilancia en relación a la internet. Vamos a continuar. Número 3. Las redes sociales. Sabemos que el mundo está bajo el maligno. Primera carta de Juan 5:19. Capítulo 5, verso 19. Que la amistad del mundo es enemistad contra Dios, Santiago 4:4. Que la concupiscencia de la carne proviene del mundo. Que no debemos amar al mundo y que los cuidados de este mundo sofocan la semilla de la palabra de Dios colocada en nuestros corazones. Luego vemos que el mundo se opone a una vida de comunión verdadera con Dios. Por eso, el cristiano verdadero no puede aceptar cosa alguna del mundo sin antes examinar cuál es el objetivo e impacto en la vida cristiana. Y como alguien que busca preservar su vida, o mejor, es como alguien que busca preservar su vida en un ambiente hostil. Necesita entender que aquel ambiente es peligroso para su salud. No todo lo que parece o tenga buena apariencia puede ser utilizado como alimento o utilitario. Muchas de aquellas ofertas disponibles serán destruidoras en virtud de la propia naturaleza del medio que las cercan y las producen. El mundo y el diablo, por su vez, sabiendo el efecto nefasto del mundo sobre el creyente, busca envolverlo con sus tentáculos para que éste tenga sofocada la semilla de la palabra que un día brotó en su vida y que se vuelva un enemigo de Dios, sin la fe genuina que es indispensable para que se aproxime al Creador. Dentro de la internet, las redes sociales han sido el blanco de intensos estudios de psicólogos, sociólogos y teólogos. La constatación es que algunas de esas redes, con énfasis para el Facebook, se han mostrado con un potencial destruidor para el individuo y para su familia. ¿Será que tales redes sociales construidas en los moldes del Facebook hacen parte del padrón cultural divino o mundano? ¿Ellas son utilizadas por necesidad o por amistad al mundo? ¿Cuál es la necesidad que una persona tiene de quedar mostrando para el mundo entero su vida personal? Gloria a Dios. Entonces, las redes sociales, por otra parte, se han mostrado también un agente destruidor para la salud espiritual de la familia.
o para los integrantes de la familia. En especial entonces esta red social llamada Facebook, donde se entiende que aquella red social no es utilizada por necesidad o simplemente como una comunicación con otras personas, pero en aquella red social entonces, o aquella red social está diseñada de una forma que las personas entonces acaban muchas veces, y en la mayoría de las veces, exponiendo su vida para todo el mundo, sin con todo esto ser necesario para ellas. Entonces, las redes sociales, por otra parte, también destruyen la salud espiritual de la familia. Y es por medio de la red social también, así como por medio de la televisión, como por medio de la internet, también por medio de las redes sociales, el mundo acaba entrando en el hogar de los creyentes. Entonces, si yo quiero realmente comunicarme, hay otras redes sociales que me permiten eso. Otras redes sociales que no son redes sociales donde todo el mundo está mostrando su vida y yo acabo entonces sabiendo lo que todos hacen. No, pero son redes sociales específicamente creadas para comunicación entre personas. Entonces yo puedo utilizar eso. Por ejemplo, ahora en nuestro ministerio, el canal, o mejor, una de las aplicaciones que se utiliza para los grupos de la iglesia es el Telegram, por ejemplo. Entonces, en el Telegram no hay aquellas publicaciones de historias como lo hay en el Facebook, que todo el mundo sube sus fotos para que todos vean. No existen en el Telegram. Entonces, estas redes sociales tienen una influencia maligna, tienen una influencia que no hace bien a la familia, que quiere tener victoria espiritual. Entonces yo tengo que, inclusive a las redes sociales, examinar detenidamente por qué yo estoy utilizando tal red social. ¿Realmente es necesario? ¿O estoy utilizando simplemente porque me gusta utilizar? Y ya, y además de comunicarme, ya aprovecho para contarle mi vida a todo el mundo. ¿Por qué estoy utilizando aquello? Yo tengo que preguntarme eso para mí. Si yo estoy utilizando, por ejemplo, esta red social que mencionamos aquí, no por necesidad, entonces yo estoy delante de la manifestación de un placer ilegítimo. Estoy haciendo amistad con el mundo. Y eso yo tengo que evitar. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos interesados en que mi familia, en que nuestra familia sea una familia victoriosa en la presencia de Dios, tanto la televisión, la internet y también las redes sociales, que fueron creadas no esencialmente para comunicación, pero para distracción y para otras cosas. Yo tengo que vigilar. Yo tengo que, entonces, vamos a decir así, la luz de alerta tiene que encenderse en mi mente, en mi cerebro. Y si yo entonces veo estas cosas en mi familia, yo no tengo que permitirlas. Como ya dijimos, los obreros, está vedado para los obreros el uso de televisión, entonces por lo tanto nosotros no tenemos. Ahora tenemos que cuidarnos en relación a la internet. Tenemos que cuidarnos en relación a las redes sociales. Eso también puede contaminar la familia. Eso también puede llevar a la familia a que toda la familia acabe siendo esclava de ese sistema, contaminándose con ese sistema, corrompiéndose con ese sistema, la mentalidad de los hijos, la mentalidad de la esposa, en fin. ¿Cuántas cosas negativas pueden pasar si nosotros no vigilamos en relación a la internet y a las redes sociales? Así que Dios pueda ayudarnos, hermanos, que Dios pueda ayudarles y que Dios pueda ayudar a cada familia, cada padre, cada madre de familia, a vigilar, tener esta vigilancia constante para que por una parte busquemos a Dios en oración, en ayuno, en búsqueda de Dios,
permanezcamos en la búsqueda de Dios por nuestra familia, pero por otra parte que nosotros vengamos a tener sabiduría y el discernimiento para cerrar las puertas detrás de sí, detrás de nosotros, y no dejar que el mundo entre en nuestra familia, no dejar que la influencia del mundo acabe destruyendo la vida espiritual de nuestra familia. Gloria a Dios. Voy a leer la conclusión. Dice así: es necesaria una fuerte determinación y propósito delante de Dios para que consigamos detener la influencia del mundo en la familia. Es por eso porque el mundo cuenta con un fuerte aliado dentro de la familia y de cada uno de sus integrantes, la carne. Mucho más allá de una simple decisión humana, es indispensable que se tome una actitud espiritual, un compromiso de entrar en esa batalla y no salir en cuanto la guerra no está vencida. Gloria a Dios. La próxima lección que se estará estudiando habla justamente del mundo y las redes sociales, los medios de comunicación. Gloria a Dios, que Dios bendiga a los hermanos, que Dios bendiga a las familias, que Dios nos dé sabiduría, que Dios nos dé la misma visión y la obediencia que tuvo aquella mujer viuda cuando el profeta le dijo que cierre la puerta, que se encierre en su casa, ella con sus hijos. Que Dios pueda darnos esta visión, que Dios pueda llevarnos a actuar de esa manera. A nosotros no permitir que el mundo entre en nuestra casa, y Dios nos dará victoria. Dios dará victoria para nuestros hijos, Dios dará victoria para las esposas, Dios dará victoria para los padres, Dios dará victoria para toda la familia. Gloria a Dios. Si nosotros hacemos nuestra parte, ciertamente Dios hará la suya. Que Dios bendiga a todos. En este momento yo quiero hacer una oración y luego entonces estaremos finalizando con la lección. Pedimos a los hermanos que están asistiendo o van a asistir para compartir esta escuela bíblica, como ya dije, para que pueda llegar al máximo de hermanos, para que juntos podamos aprender la palabra del Señor. Vamos a orar y agradecer a Dios en este momento. Padre Santo, Señor, te damos gracias en este momento por esa escuela bíblica, Señor, que hemos podido estudiar. Dios, yo te pido que tú ayudes a cada familia, a cada padre de familia, a cada madre de familia. Señor, yo te pido que tú nos des sabiduría, Señor. Que tú nos des, Señor, aquella fuerza, Señor, espiritual para obedecer, Señor, tu palabra. Dios, que no vengamos a relacionarnos con el mundo por amistad o por amor, Señor. Pero, Dios, si por acaso tenemos, Señor, que relacionarnos con el mundo, que sea por necesidad, Señor. Guárdanos, yo te pido, Señor, guarda las familias, Señor, de toda influencia del mundo. Que cada padre, que cada madre pueda tener esta actitud, Señor, de cerrar la puerta detrás de sí, Señor. Dios, yo sé, Señor, que tú darás victoria para cada familia de este ministerio, Señor. Cada familia, Señor, cada padre, cada madre, cada hijo, cada hija, Señor. Dios, yo encomiendo las familias en tus manos, Señor. Da victoria. Señor, que el mundo no destruya las familias, Señor. Que Satanás no destruya, Señor, no contamine las familias por medio de este mundo. Oh Dios, yo te pido, danos victoria, Señor. En el nombre de Jesús es lo que te pedimos y te agradecemos. Amén y amén. Que Dios bendiga a todos. Hasta la próxima lección. Rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser, danzaré por ti, mi Cristo, o en silencio quedaré, estaré de pie en tu gloria, o me tendré que arrodillar, cantaré, aleluya, quizás aún ni pueda hablar, puedo imaginarme. Solo imaginarme.